nuevamente con un saludo y abrazo a todos los que siguen en la red. Los temas que tratamos en este canal, como siempre, son de mucha polémica, debate y controversia. En este caso, nuestra intención es salir de los esquemas cerrados hasta hoy propuestos sobre el tema los nefilims en la historia humana. Además, hoy aprenderemos las revelaciones del Señor Jesucristo concernientes a este tema, revelaciones preciosas que no caben en la mente humana y que es imposible adquirir sin la verdadera guía del Espíritu Santo. Antes del tema en sí, quiero aclarar lo siguiente: los arcángeles, serafines, ángeles o consiervos, desde su creación tienen una forma humana. Por eso el texto de Génesis nos habla de que la humanidad también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Esto puedes encontrarlo en Génesis en el 1:26. Como fueron creados los seres espirituales anteriores al hombre, que ya te mencioné, de esa misma manera fueron creados los seres humanos en la tierra. Sin embargo, en esta parte quiero que me entiendas, por favor. Los arcángeles, serafines, ángeles e incluso los hijos del Señor, que son humanos y que están en el reino de Dios, tienen la facultad de cambiar de forma conforme a dones y talentos que Dios reparte a cada uno, que son diversos dones y talentos que podemos ver en el libro de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 25, verso 15, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, en sí, conforme a la capacidad de cada uno, y eso significa que puede ser más de 5 incluso. En otras palabras, la capacidad de cambiar de forma, o de apariencia si tú quieres, es un don como cualquiera, es uno más. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de cocinar, por ejemplo, ¿no? Eso no lo tiene cualquiera, mejor dicho. Otros dones bíblicos, como por ejemplo el de abrir las aguas, que se separen las aguas para que uno pueda pasar en seco, se demostró en la Biblia a través del profeta Elías y su sucesor Eliseo, que con solo tocar el manto en las aguas, éstas se separaban. Son dones y talentos que Dios da, dones y talentos sobrenaturales que también podemos observar en la Biblia, en el libro de Josué, cómo Josué detuvo el movimiento del sol y la luna. Esto lo ves en el capítulo 10 de Josué, del 12 al verso 13. Claramente observamos que ellos ejercían esos dones y talentos, aplicaban, que Dios les dio y que se traducen en poderes, como el de echar, por ejemplo, otro te voy a demostrar, que tienen el poder de echar fuego de la boca, o hacer que no llueva durante sus profecías. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 11, el verso 5 al 6. ¿Se acuerdan de los 2 testigos que bajarán muy pronto en la gran tribulación? Ellos tienen esos poderes, esas facultades. Esos poderes delegados por Dios serán aplicados en el futuro y fueron aplicados en el pasado. Sin embargo, ahora en el futuro, aún pese a esos poderes, los 2 profetas serán eliminados, serán vencidos por el falso Mesías o Anticristo. Así lo determinó Dios y así sucederá. Por otra parte, los dones y talentos son irreversibles e intransferibles, tal como ocurrió en la sucesión de Elías al profeta Eliseo. Es decir, que Elías como profeta estaba siendo llamado por Dios a su presencia en espíritu, alma y cuerpo, y a esa sucesión tenía que quedarse Eliseo como escogido de Dios. En esta parte de la Biblia, del relato bíblico, podemos observar que Eliseo quería la doble porción de su espíritu, y en el verso bíblico nos dice que Elías le responde: cosa difícil estás pidiendo, porque esto es una cuestión personal, es algo que uno ha recibido, dones y talentos. Sin embargo, la palabra nos dice que Elías les responde a Eliseo: si me ves cuando el Señor me lleve, por ejemplo, te será concedido, refiriéndose a que será concedido por Dios mismo, si está en la voluntad de Dios. Quiere decir que no le transfirió estos dones a Eliseo, sino que Dios le dio esos mismos que Eliseo demandaba.
Además, las escrituras dicen que Eliseo le pidió a Elías doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías. Eso es lo que le pedía Eliseo a Elías. Dame una doble porción de tu espíritu. No se refiere a una doble porción del Espíritu Santo, como muchos falsos profetas proclaman. En otras palabras, la doble porción de sus dones y talentos. Y esto no se refiere a una doble porción del Espíritu Santo. Claramente lo estamos diferenciando ahora. Ese es otro engaño de la masonería, porque el texto se refiere a una doble porción del espíritu de Elías, espíritu con E minúscula. Otro ejemplo de dones y talentos sucedió con Salomón, una historia muy conocida incluso para aquellos inconversos, que recibió el don de la sabiduría como don dado por Dios. Una persona que no tenía absolutamente ninguna sabiduría para poder guiar un pueblo, se humilla ante Dios y le pide que por favor le dé el don de sabiduría o algún don que le permita tener capacidades que le permitan poder guiar con eficiencia a un pueblo. Entonces Dios da talentos y dones a cada uno de sus hijos conforme a la capacidad de cada uno. Un ser humano que alcanzó madurez en el reino de Dios puede convertirse, por ejemplo, en león, en águila o en cualquier otro animal, o puede tomar la apariencia de cualquier otro ser humano. Esto sucede con quienes han alcanzado autoridad en el reino de Dios. Pero mientras no se alcance autoridad dentro del reino de Dios, uno como servidumbre no puedes recibir y ni mucho menos ejercer algún tipo de don y talento como los que te estoy mencionando. Si los hijos del infierno pueden hacerlo, y esto no es un secreto, es porque en el mundo espiritual los que fueron ángeles tenían capacidades y dones de los que te estoy mencionando, y en la caída, por ejemplo, del primer demonio, en la primera caída de Napoleón y en la caída de Lucifer, fueron arrastrados millones de estos ángeles que tenían esas facultades, que tenían esos dones y talentos, pero cayeron porque fueron seducidos y engañados por el mal debido a su libre albedrío. En resumen, no existen límites para los hijos de Dios, porque incluso adquieren poder sobre la materia. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 11, versos 4 al 6. Esto que no se malinterprete ni se confunda con los poderes que tienen los sacerdotes del infierno, como son los brujos, las brujas, hechiceros, ¿no? Agoreros, santeros, magos incluso, etcétera, ¿no? Que pueden transformarse incluso con el poder de las tinieblas en animales, en cuervos, en búhos, en perros, en lobos. Ha habido muchos casos en que se ha podido llevar a entender de que esto es posible. Las escrituras nos muestran claramente estas cualidades en los arcángeles, que pueden tener incluso la forma de 4 seres vivientes a la vez, aparte de tener alas, ojos en las alas, o adquirir cualquier forma, como describe, por ejemplo, ¿no?, el sacerdote Ezequiel en el capítulo 1, en el libro de Ezequiel, que vio, dice, ¿no? ¿Se acuerdan del relato bíblico? Que vio a 4 seres con alas y con 4 caras, una cara humana, otra cara de león, que tenía también cara de buey y de águila. Por otro lado, los seres celestiales tienen alas y tienen sus propias vestiduras e incluso armaduras, así como los humanos visten en la tierra. Por eso incluso las escrituras hablan de que sin darnos cuenta pudimos haber alojado a siervos y consiervos de Dios, a los ángeles, porque prácticamente tienen la forma humana, aparte de que comen, beben, tienen necesidades fisiológicas, ¿no?, de una ducha, de ir al baño, necesidades también sexuales, pero que estas son dentro del matrimonio, hablando de los ángeles. Pues recordemos que los arcángeles y serafines fueron creados solamente varones, o sea, del sexo masculino, porque ellos están delegados a tareas muy delicadas como el de cuidar el templo de Dios, y están por encima de todos. Estos seres, por ejemplo, arcángeles y serafines, han sido creados para impartir autoridad. Son los de mayor rango en el reino de Dios, creados solo para ejercer autoridad, como te decía. Tal el caso de Miguel, que es un arcángel, que hoy está sentado en el trono de Dios, y eso tal vez algún falso profeta saltará gritando diciendo que esto es blasfemia. No, y es verdad.
un arcángel, y el arcángel Miguel está sentado en el trono de Dios en este tiempo, y el Señor sigue sirviendo a la humanidad. Te lo voy a demostrar lo que te estoy hablando, y que muy pronto se levantará, y esto dará lugar al inicio de la gran tribulación, donde el Señor Jesucristo tomará su trono como rey y juez. No es que en este momento no sea ni rey ni juez. Lo que pasa es que Dios está en un tiempo de gracia con la humanidad, en un tiempo en el que Él está como sirviendo a la humanidad, rescatando ahora del mismo infierno a la humanidad. Y una vez que Miguel se levante, Él tomará su trono ya no como sirviente, sino como un rey y juez, intachable, con toda rectitud y firmeza, porque ya no habrá misericordia, ¿no? Ya no es para servir, sino para gobernar hasta la eternidad. Y por otra parte, Miguel se levantará del trono del Señor con autoridad, porque Dios le delegará autoridad para derribar a Lucifer y sus huestes y echarlos de las regiones espirituales. Esto va a ocurrir al inicio de la gran tribulación. Es decir, que serán echados del reino celestial estos seres espirituales que tienen acceso ahora al mundo espiritual, serán echados del mundo espiritual, por eso se materializarán, no tendrán más acceso al mundo espiritual, porque hoy en el presente tienen acceso, incluso pueden hacer caer a los consiervos, pueden hacer caer a ángeles, como está sucediendo hasta hoy. Dicho en otras palabras, quien está sentado hoy en el trono de Dios es el arcángel Miguel, y el Señor Jesucristo está como servidor de la humanidad. Sigue sirviendo desde las regiones espirituales a la humanidad, como médico, como sustentador, como salvador, como proveedor, como maestro, ¿no? Etcétera, tantas descripciones bíblicas. Esto lo que te estoy hablando lo puedes escudriñar en el capítulo 12 de Daniel y Mateo 24-21 respectivamente. Los arcángeles y serafines en este orden de mando, porque ese es el orden, son solamente varones, tratándose de ellos como autoridades, ¿no? No existe el sexo femenino en los arcángeles ni en los serafines. En el caso de los ángeles existe sexo femenino, pero no existen las relaciones sexuales fuera de matrimonio entre ángeles. Es decir, que en los ángeles solteros el Señor derramó don de continencia, y en otras palabras, los ángeles solteros, sea varón o mujer, no tienen deseos sexuales porque tienen don de continencia, así como Dios reparte dones y talentos. Sin embargo, la fuerza diabólica es tal que siguen cayendo ángeles al infierno por desobediencia o por necedad, como las Escrituras nos dicen. Y humanos también caen, que habiendo alcanzado el reino de Dios, son echados por tierra porque se sublevaron, se rebelan contra Dios. Habiendo llegado y están en el reino de Dios, se sublevan contra Dios. ¿Puedes creerlo? Eso está sucediendo. Y esto no te lo va a decir cualquier pastor, cualquier persona. Esto es una cuestión de vivencia espiritual en el reino de Dios. Basados en el principio del libre albedrío, son todavía arrastrados y seducidos muchos seres espirituales que están viviendo en el reino de Dios. Porque Dios no nos ha creado como robots, como lo hizo Napoleón. Desde la creación del hombre ya existieron los ángeles varones y mujeres, por razón de las hijas del Señor en la tierra, ya que los encargados de los hijos varones de Dios son ángeles varones, y las encargadas de las hijas del Señor son ángeles mujeres, porque no existe fornicación en el reino de Dios, y los que tienen tendencias de fornicación son ministrados allá, les dan una oportunidad o varias oportunidades según el caso, y si esta persona o ser no responde, es echado del reino de Dios. Y precisamente es para evitar que la influencia diabólica pueda influir en el desarrollo de cada hijo e hija de Dios, sin olvidar que las fuerzas espirituales diabólicas muchas veces invaden el reino de Dios, pero que son controlados y expulsados del reino de Dios por siervos o consiervos delegados a estas tareas. Hay siervos y consiervos que son allá soldados, son como policías, y son los que se encargan de hacer persecuciones y echar del reino de Dios a quienes están ocasionando problemas y todo aquello, ¿no? Hay castigos, hay disciplina, todo eso.
así como en el cielo, así también en la tierra, refiriéndonos a los ángeles varones o mujeres ministradores, ¿no? Ellos son los encargados de estas tareas. Por otra parte, en el libro de Lucas nos habla el Señor de que los varones y mujeres que lleguen a la resurrección no tendrán más descendencia y serán semejantes a los ángeles. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no pueden procrearse entre ellos, no hay eso. Existe sí el matrimonio, pero no existe descendencia de los ángeles, ¿no? Porque la mujer fue creada por razón del varón, dicen, ¿no? Las escrituras, ¿se acuerdan del pasaje bíblico? Además, donde el Señor le preguntan al Señor cuando estaba en su ministerio en la tierra. Hay una parte, no me acuerdo, en el libro de Lucas, y ahora me viene en el capítulo 20, ¿se acuerdan de que había una mujer que tenía 7 maridos en la tierra y que todos murieron y que al final ella también murió, y le preguntan ¿con cuál de ellos se va a quedar, Señor, en la resurrección, ya que tuvo 7 esposos, ¿no? Y entonces Dios les dice que seremos como los ángeles, es decir, que ya no tendremos descendencia, y allá el sexo no es algo primordial, allá el sexo no es como acá en la tierra, algo primordial en el matrimonio, ¿no? El sexo en el reino de Dios es como un complemento, no es algo primordial como acá en la tierra. Los reyes de la tierra, con la influencia espiritual, han cambiado la realidad y la verdad de Dios. Con esta breve introducción, ahora voy a abordar el tema sobre los nefilims, pero antes es necesario hacer la diferencia entre los gigantes y los nefilims. Estos dos aspectos son muy confundidos en la humanidad. Los gigantes y los nefilims son dos entidades totalmente distintas, pero ambos se han vinculado con la humanidad a través de las relaciones sexuales. Además, es necesario aclarar que la Biblia es suficiente para encontrar la verdad y no necesitas acudir a los libros llamados apócrifos o libros religiosos paganos que los falsos profetas están mencionando y que no están dentro del canon judío. En especial hablamos del libro de Enoch y otros, ¿no? Los gigantes provienen del hebreo refaitas, existieron antes y después del diluvio. Eso te lo demuestro en Génesis capítulo 6, verso 4 y verso 7. Después del diluvio puedes ver en el libro de Números capítulo 13, verso 33, Deuteronomio capítulo 2, verso 11, verso 20, Deuteronomio capítulo 3, verso 11, Josué capítulo 17, verso 15, Josué también 18, 16, capítulo 18, verso 16, Primera de Samuel capítulo 17, verso 4, Segunda de Samuel 21, del verso 16 y también el 20, y bueno, hay muchos otros versículos. Y fueron estos gigantes exterminados por el pueblo de Israel. Un claro ejemplo de estas batallas y encuentros con estas razas de gigantes que incluso medían alrededor de 100 metros de altura. Esto observamos en el libro de Números capítulo 13, verso 33, que describe que los humanos eran como langostas al lado de un gigante. Surge una pregunta: ¿qué son los gigantes y de dónde provienen? Los gigantes eran el producto de relaciones sexuales entre demonios, entre hembras llamados súcubos y demonios machos llamados íncubos. Estos existieron antes y después de la aparición de los nefilims, del capítulo 6 de Génesis, verso 4. Por tanto, estos gigantes no eran humanos. Sin embargo, estos gigantes materializados aparearon también sexualmente con seres humanos, dando lugar a la existencia de razas de gigantes híbridas, de gigantes que son demonios con humanos, combinación genética. Muchas de estas razas de gigantes eran verdaderamente enormes, alcanzando estaturas descomunales, e incluso eran aberraciones monstruosas. En un pasaje bíblico observamos que tenían 6 dedos en una mano, 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, 2 cabezas o más. Aparte de que muchas razas de gigantes
no sobrepasaban los 3 o 4 metros de altura, dando lugar a descendencias híbridas de gigantes con humanos. Este aspecto determinante del vínculo entre gigantes y humanos se refleja en una descendencia de los hijos de Noé, que fue maldecida por Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet? Cam tuvo acceso carnal incluso con Noé y fue por eso maldecido por Dios. Esto quiere decir que algunas razas de gigantes provinieron de la descendencia y en especial de este linaje de Cam. Tal es el caso de los amorreos y arbaceos o anaseos o hijos de Arba, o como las escrituras refieren como descendencia de Anac. Esto puedes observarlo en el libro de Génesis capítulo 10 verso 15 al 20 y en el libro de Josué capítulo 14 verso 15. Pruebas irrefutables y fehacientes de estas uniones sexuales entre gigantes y humanos que fueron extinguidos en el diluvio y que volvieron a surgir porque esta es una actividad de materialización de los demonios. Los demonios han operado en la raza humana desde sus inicios. De estas relaciones sexuales entre gigantes y humanos dieron lugar a otras razas como los susitas, emitas, oreos y como ya te mencioné, descendencia a través del linaje de Cam, los amorreos, también los amalecitas. Este linaje de gigantes puedes observar en el libro de Génesis capítulo 14 del verso 5 al 7, te da una referencia de aquello. Entonces llegamos a la conclusión de que los gigantes o demonios materializados se aparearon con la humanidad en todas las culturas, donde hay culturas paganas, humanos paganos, adoradores del infierno y no de Dios, que son pasibles a estas materializaciones y a estas manifestaciones espirituales, como lo hemos visto, en todas las culturas del mundo. Y qué casualidad, por otro lado, que el valle de Refaim, que es valle de los gigantes, de aquel valle hayan surgido hasta el día de hoy enemigos de Israel, como fueron los filisteos, hoy conocidos como palestinos. Por otro lado, en el caso de Goliat, la escritura afirma que era descendiente de la raza de gigantes. Esto lo puedes ver en Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 5. Esto quiere decir que Goliat no era nefilim, como muchos pastores predican. Goliat era descendiente de una raza de gigantes, de una de las razas de las varias que habían, y esta además raza de gigantes vinculada con los filisteos. O sea que Goliat era un Refaim, un gigante, y no un nefilim. Desde la antigüedad, la humanidad caída ha tenido vínculos con los mismos demonios, y estos se hacían adorar como dioses. Por otro lado, pues estos ángeles caídos toman forma humana, y muchos otros tomaban forma animal. En ambos casos eran venerados y adorados. Tal es el caso de los dioses de la antigüedad, que son demonios materializados, gigantes, que significa que eran más grandes que el ser humano. Por tanto, los gigantes existían antes y después del diluvio, y relaciones sexuales entre gigantes y humanos. Por supuesto, razas de gigantes que no eran demasiado desproporcionados al humano, por ejemplo, dando lugar a razas asentadas en distintas partes del mundo. En diversas culturas tú vas a observar, incluso en Bolivia, que ha habido esta manifestación diabólica y que a través de las relaciones sexuales surgían descendencias, linajes. Tal es el caso de la cultura Tiahuanocota en Bolivia, que albergó estos gigantes denominados los hijos del lago o hijos del sol, y que pronto volverán a aparecer. Estos gigantes, al igual que muchas criaturas infernales, como los elfos, duendes, sirenas, trolls, etcétera, están ocultas a la humanidad y pronto se materializarán a la caída de Lucifer, al comienzo de la gran tribulación. Es decir, aquellas civilizaciones de gigantes volverán a aparecer a la vista de la humanidad como estuvieron en la antigüedad. Aquellas ciudades fortificadas de construcciones enormes volverán a aparecer, y sus habitantes que no son humanos se apropiarán y se asentarán en las culturas que alguna vez los adoraron o veneraron. Amados hermanos y amigos, los gigantes no son un cuento ni una leyenda, como la gran ramera del Apocalipsis lo ha volcado, ocultando esta realidad que se ha vivido en la antigüedad, desde la antigüedad. Son una realidad que la humanidad despavorida volverá a vivir.
Sin ir lejos, muchos antropólogos, arqueólogos, historiadores han logrado hallazgos de muchas razas de gigantes dispersos en el mundo. Los gigantes son demonios que volverán a intervenir en la historia de la humanidad. Y no son razas de demonios buenos, entre comillas, como la masonería está proclamando a través de Hollywood, ni mucho menos serán quienes nos vengan a salvar de lo que pronto ocurrirá en el mundo. Los demonios serán los instrumentos de juicio y exterminio de la humanidad. Por otra parte, existen humanos que tienen gran estatura, producto de manipulación genética y o vínculo espiritual diabólico dentro de sus linajes propiamente humanos. Estas deformaciones que la falsa ciencia llama congénitas no es otra cosa que la manipulación genética que los demonios están ejerciendo en la humanidad, no solamente en este aspecto de estatura, sino en muchos otros que están apareciendo como un producto del cambio climático. Le atribuyen malformaciones. Tal es el caso de humanos que están naciendo con rostros de elefante. Muchas otras noticias que impactan al mundo, que impactaron, porque ahora el escuchar de estos acontecimientos ya no es novedoso para la humanidad. Humanos con rostros de animales. He podido observar otras noticias, humanos que tienen piel de animal, incluso plumas. En México, por ejemplo, hay unos llamados hombres lobo, humanoides batracios, incluso bebés que nacieron con cuernos y cola. Y estos hijos del infierno en la masonería, como son los falsos científicos, están promoviendo una supuesta evolución biotecnológica, que no es otra cosa que la fusión de biotecnología que proviene del mismo infierno. No olvidemos que muchos gigantes se hicieron adorar en la antigüedad como dioses y hoy siguen siendo adorados porque les cambiaron los nombres por el nombre de vírgenes o santos en la actualidad, gracias a la gran ramera del Apocalipsis. Y sabemos que la institución romana ha sido la gestora, promotora de todas estas aberraciones mundiales. En Bolivia, por ejemplo, a Isis de la antigüedad, Astarte, Astoret o Diana en romanos de culturas pasadas, hoy la llaman Madre Tierra o Pachamama. Le cambiaron el nombre. Al dios Sol Tammuz le llaman Viracocha. Y así sucesivamente siguen presentes estos demonios haciéndose adorar en todas las culturas con sus diversos nombres de acuerdo a las regiones, o que iban cambiando según el imperio vigente y que hoy con nombre de cosmología andina o identidad cultural o términos que usan diciendo volviendo a nuestras raíces, la masonería está con mayor fuerza impulsando desde las escuelas, colegios, o que desde niños vuelvan al paganismo y adoración a estos demonios que pronto volverán a materializarse. Con estos datos ahora voy a pasar a hablar desde los nefilims. Por supuesto que es un tema muy amplio, sin embargo yo en este video les doy la base para que ustedes puedan investigar. Bíblicamente estos son productos de las relaciones sexuales de humanos con ángeles caídos. Los nefilim son el fruto de estas relaciones sexuales entre humanos y ángeles caídos. En la antigüedad los ángeles caídos miraron a las mujeres para aparear con ellas. El libro de Judas habla que estos hijos de Dios, y este es un término importante, hijos de Dios, lo señala la Biblia, que se aparearon con las hijas de los hombres. Están encarcelados, reservados para el gran juicio de Dios. Esto lo vas a encontrar en el libro de Judas, en el verso 6. Quiere decir que las fuerzas espirituales diabólicas lograron alcanzar el reino de Dios al punto que influyeron en aquellos ángeles que moraban en el mismo reino de Dios. Por eso las escrituras los mencionan en Génesis capítulo 6 verso 5 como hijos de Dios. Sin embargo, este es el ejemplo claro del por qué millones de ángeles cayeron en la caída de Napoleón o caída de la bestia en la eternidad pasada y en la caída de Lucifer, como volverán a caer en la batalla que se librará al inicio de la gran tribulación. Hay un verso bíblico en Apocalipsis que dice que arrastrará a la tercera parte, dice en esta batalla que pronto sucederá, arrastrará a la tercera parte de los ángeles. Porque esto de la espiritualidad, las influencias espirituales es algo complejo, va más allá del entendimiento humano.
porque la misma palabra de Dios afirma que por el pecado de fornicación cayeron los mismos ángeles. Esto es debido a la gran ramera que espiritualmente seduce sexualmente en el mundo espiritual y en el mundo terrenal como consecuencia. Por eso que la prostitución es uno de los pecados en los que ha incurrido la humanidad entera desde sus inicios, por postrarse ante dioses ajenos que terminaron sometiendo a la raza humana. En otras palabras, por el pecado de fornicación es sometida la humanidad. La humanidad es seducida y esclavizada por caer en este pecado del que no saldrán jamás millones y millones de seres humanos. Los nefilims existieron antes del diluvio y existen hasta hoy, gracias a las cortinas de humo creadas por la gran ramera del Apocalipsis, o gracias a las cortinas de humo de la institución romana vigente hoy. En Génesis 6:4 claramente observamos que estos mitad humano y mitad demonio fueron héroes de renombre desde la antigüedad, considerados en muchas culturas como semidioses también. Los nefilims han existido en todas las culturas humanas y siguen existiendo en la actualidad. Muchas culturas hablan de los dioses, que son demonios, no olvidemos, que se unieron con las mujeres humanas, desde los sumerios y a todas las culturas, ¿no? Babilonia, persas, griegos, culturas asiáticas, culturas americanas, africanas, etc. Y hoy, a través de la cultura romana, en la institución romana, o la gran fornicaria del Apocalipsis, como es el papado de Roma, o institución romana, o falsa iglesia de Cristo, que ha encubierto y sigue encubriendo la realidad, creando una falsa historia humana descrita en los libros de los jesuitas que han impartido desde las escuelas. En otras palabras, los nefilims siguen existiendo gracias a la gran Babilonia, gracias a la falsa iglesia de Cristo, que es el vínculo entre humanos y demonios. Esto reflejado en la adoración a las vírgenes y santos, que son deidades paganas desde la antigüedad y que hoy tienen nombres cristianos. Cada virgen y cada santo es un demonio de la antigüedad, cambiados en nombre de cristianos, de supuestos cristianos, manifestado a través de imágenes, figuras, estatuas, etc. Ahora te das cuenta la diferencia entre gigantes y nefilims. Los gigantes son demonios materializados como gigantes, y en esa condición se aparearon con la humanidad, dando lugar a razas de gigantes híbridos, mitad humano, mitad demonio gigante. Mientras que los nefilims son fruto de relaciones sexuales entre seres espirituales o ángeles caídos con seres humanos. Y estos nefilims tienen facultades sobrenaturales, pueden materializarse, pueden desaparecer, pueden tener influencia o control mental, tener facultades sobrenaturales como poder sobre la materia, por ejemplo, y tantos otros aspectos, ¿no? En la actualidad, ¿por qué creen que se está dando tanto interés a las capacidades mentales o capacidades sobrenaturales? Porque precisamente los nefilims tienen todas esas facultades y la estatura no determina nada, como lo es con los gigantes, porque estos seres híbridos, mitad demonio, mitad humano, pueden incluso ser enanos o de aspectos irrelevantes o de bajo perfil, etcétera, ¿no? Y que están ocultos a la humanidad, pero poco a poco se están manifestando abiertamente. Por eso no es casualidad que Hollywood periódicamente muestre a estos seres con todas sus capacidades abiertamente. De ahí el hecho de tanto interés en capacidades sobrenaturales que tanto se está promoviendo en la actualidad, que se observan además en todos los medios de comunicación, que promueve o que son promovidos por la masonería, que está dando lugar a que estos seres se estén dando a conocer abiertamente a la humanidad ciega. Los nefilims de la antigüedad, dispersados en todas las culturas humanas, hoy son las vírgenes y santos que siguen operando en la humanidad a través de esta falsa iglesia de Cristo y verdadera iglesia del anticristo. Como la misma historia nos muestra que a los demonios de los sumerios les cambiaron los nombres por nombres de los demonios babilónicos. A los demonios con nombres babilónicos les cambiaron los nombres por los nombres de demonios persas. A los demonios persas
o en todo caso a sus nombres, les cambiaron los nombres por nombres de demonios griegos. A los demonios con nombres de demonios griegos les cambiaron los nombres por nombres de demonios romanos. ¿Se dan cuenta cómo la masonería ha ido acomodando en cada periodo cultural a estos ángeles caídos, a estas descendencias de ángeles caídos con humanos? Esto se ha ido trabajando en toda la historia humana hasta el presente. En la actualidad estos nefilims, que son híbridos, mitad humano, mitad demonios, o son producto de relaciones sexuales entre humanos y demonios, están tan activos como lo estuvieron en la antigüedad, y que hoy son recordados como héroes, o como grandes personajes, o como hombres de renombre, como las escrituras claramente nos han dejado claro que estos van a ser reconocidos, y son reconocidos hasta hoy por las proezas que alcanzaron en la historia de la humanidad. Mis hermanos y amigos, los nefilim son hijos de los demonios macho que aparearon con mujeres, o los nefilim son hijos de las hembras demonios que aparearon con los varones humanos. Y hoy más que nunca, como en los días de Noé, estos seres híbridos están como líderes en todas las áreas culturales de la humanidad. Muchos de ellos alcanzaron renombre en la música, otros en el cine, teatro, en los deportes, otros en la belleza, en moda, literatura, ciencia, historia, salud, educación, tecnología, comunicación, es decir, en todas las esferas políticas o económicos sociales, incluso muchos de ellos como líderes políticos mundiales. Gracias a la masonería y sus cultos rituales, estos nefilims están ocupando cargos desde los más bajos perfiles hasta altas esferas gubernamentales de muchas naciones del mundo, que están preparando el camino para la llegada del Leviatán, para la llegada de su rey, del rey de las langostas o del falso Cristo, implementando nuevas enseñanzas, nuevas leyes, nuevos decretos contra la familia, leyes que aprueban el aborto, nuevos métodos de imposición. Gracias a estas influencias espirituales de los nefilims y de otros seres espirituales, están existiendo nuevas formas de sometimiento, nuevos pensamientos con el que lavan el cerebro de la humanidad, y tantas otras maneras de manifestación de estos con que gobernarán en el nuevo orden mundial o gobierno mundial del falso Cristo o anticristo, tal como nos aclara el libro de Apocalipsis capítulo 13, que saldrán a gobernar el mundo en la gran tribulación antes de la verdadera segunda venida del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que primero aparecerá el falso Cristo y la humanidad engañada le dará la bienvenida al anticristo, y después aparecerá el verdadero Señor Jesucristo para barrer con todo este engaño. Y esto no lo sabe la humanidad engañada. Una vez más, amados, los nefilim se están paseando por la humanidad, delante de la humanidad, que no se apercibe de esta realidad que se vivió en la antigüedad. Los nefilim son protagonistas hoy de todas las perversiones que abiertamente se están promoviendo en todos los medios de comunicación para degradar a la humanidad en sus principios, en sus valores, en su fe, como lo hicieron en la antigüedad. Echaron por la borda los principios de la Biblia, los principios de Dios, como en los días de Noé. Por eso el empeño que en tantos programas de televisión se promueve la homosexualidad, el lesbianismo, las perversiones sexuales, la fornicación, la lujuria, la promiscuidad, el adulterio, que fueron el pan de cada día en las ciudades paganas que fueron destruidas por Dios, como fueron Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Estos nefilims que arrastran al mismo infierno a la humanidad, incluyendo a casi todas las congregaciones, entre comillas, cristianas evangélicas del mundo, y de hecho arrastrando a todos los religiosos del mundo. Amados, el Señor Jesucristo nos reveló que estos nefilims están dentro y fuera de las congregaciones, y estos demonios con descendencia humana están como líderes en congregaciones cristianas multitudinarias. Ahí la razón del carisma, seducción,
de estos engendros que con falsa apariencia de piedad y lágrimas de cocodrilo seducen a los corazones incautos. Hoy más que nunca observamos la degeneración en las congregaciones cristianas, fruto de estas actividades diabólicas de los nefilims, al punto que muchas congregaciones no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, y peor, llaman a lo bueno malo. No es casual, amados hermanos y amigos, estas fuerzas diabólicas combinadas han hecho bien su trabajo, porque en todas las congregaciones cristianas se está viviendo perversión sexual, relaciones sexuales entre cristianos y demonios. Y te lo voy a demostrar. Lee por favor el verso 7 y 8 del libro de Judas, que nos muestra que existen relaciones sexuales en el presente. Me refiero a relaciones sexuales contra naturaleza, entre demonios y mujeres, o demonios y varones, y millones de cristianos ni se enteran o no se dan cuenta cuando muchos dicen: me soñé que tenías relaciones sexuales con fulana o sutano, debe ser que Dios quiere que me case con tal persona. Otros dicen: tuve pesadillas en las que estaba teniendo relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan cuenta de lo que estoy hablando, cuando la verdad de las cosas es que los sueños no son sueños, ni las pesadillas son pesadillas, son realidad de la vida espiritual que el individuo está atravesando. Son hechos reales los que están viviendo en el mundo espiritual, muchas veces, por supuesto, diabólicamente camuflado, para que jamás se entere la humanidad de estos vínculos que está sucediendo dentro de las congregaciones cristianas, esta cópula que se está haciendo con seres espirituales, para que después haya descendencia de los nefilims, y gracias a estas actividades sexuales prohibidas por Dios, contra naturaleza, en cuántas congregaciones se está observando homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad o perversiones sexuales, lujurias, ¿no? Enamoramientos como si fuera algo normal, relaciones sexuales promiscuas, etc. Esto no es casualidad, porque los demonios son totalmente pervertidos. Ellos en su esencia son homosexuales, bisexuales y cargados de toda perversión contra naturaleza, inimaginables. El Señor Jesucristo quiere hoy que te enteres lo que está ocurriendo dentro de las congregaciones cristianas, para que no digas después: yo no sabía. El Señor está destapando toda la cochinada que se está viviendo dentro y fuera de las congregaciones, gracias a estos vínculos sexuales, para advertirles que si continúan haciendo lo que están haciendo, se atengan a las consecuencias, que ya están muchos comenzando a vivir. Esto no es un juego. La fornicación está arrastrando a millones y millones de cristianos cada día al mismo infierno. Además de que estos demonios piden como ofrenda la vida de millones de personas en el mundo. Millones de personas en el mundo están siendo sacrificadas, están siendo violadas como tributo o pago a cambio del poder, riquezas o las migajas que están dando por el servicio, talentos o dones que estos están dando a sus esclavos. ¿Cuántos artistas son esclavos de estos nefilims? ¿Cuánta gente que ha recibido riquezas tienen que pagar con vidas humanas? Por eso hay tanta desaparición de niños, de niñas, de familias enteras, y los gobiernos encubren esta cochinada a través de las organizaciones que supuestamente deberían velar por la integridad de las familias, por la integridad de los niños y adolescentes. Supuestamente ellos dicen, ¿no?, que velan por las familias, supuestamente velan por la seguridad ciudadana, cuando lo que están haciendo es encubrir los casos de secuestros masivos de diferentes regiones de un país, callando a los familiares para que no hagan público o no hagan bulla por desapariciones en todo el mundo. Estas instituciones al servicio de la masonería no están velando por la integridad y seguridad de sus habitantes, están para encubrir y callar el pedido de justicia de estas familias que fueron víctimas, o se lavan las manos diciendo trata y tráfico,
tráfico de órganos, secuestros de redes de la mafia, o al final se inventan chivos expiatorios para cargarles las desapariciones de las que nunca más se sabrán. Esa es la realidad de nuestros países. Cuando es la misma masonería y sus cultos rituales de personajes influyentes en las sociedades, junto a los asesinos, dentro de ellos los jesuitas, que son quienes en sótanos de las miles de capillas que hay en el mundo y en cada ciudad, en todas las ciudades del mundo, hacen sus orgías, violaciones, sacrificios, rituales, ofrendas de todas esas vidas secuestradas para estos fines. Y los gobiernos lo saben y lo encubren, porque a la cabeza de todos ellos está la institución romana. Ellos son quienes deciden, por ejemplo, quiénes serán gobernantes 30 años antes de que se los postule. Todo está calculado y planificado décadas antes. Todos los gobernantes provienen de la masonería, absolutamente todos. Y una prueba de ello es que se está gestando en el mundo el nuevo orden mundial o gobierno mundial, y precisamente la masonería es la principal gestora de este gobierno del falso Cristo, que con los pretextos de paz, de seguridad, de bienestar social y otras patrañas inventadas como discursos de los que aman a la Pachamama o a la Madre Tierra, nos dicen cuidemos la tierra para vivir bien, ¿no? Y aparentemente implementan nuevas políticas de bien social, comunitario. Todo es un maquillaje. Por otro lado nos dicen enfrentemos juntos el cambio climático, combatamos la desigualdad, combatamos la pobreza, ¿no? Tantas cosas nos hablan. ¿Por qué no le dicen la verdad a la humanidad? ¿Por qué no le dicen a la humanidad que no existe el tal cambio climático? ¿Por qué no le dicen que se está manipulando el clima en todo el mundo? ¿Por qué no le dicen que pronto aplicarán reducción de población mundial? ¿Por qué no le dicen a la humanidad de la hambruna y la escasez de agua que se acerca? ¿Por qué no le cuentan a la población sobre los programas de eugenesia que se están aplicando en pequeña escala y que se aplicarán con mayor rigor al comienzo de la masacre? ¿Por qué no le dicen sobre los insectos que se están modificando genéticamente para transmitir enfermedades mortales? ¿Por qué no le dicen la verdad a la humanidad sobre la crisis económica? ¿Por qué no le hablan sobre las guerras ya planificadas, guerras falsas, con falsa bandera? A través de estas guerras que ya están planificadas en Sudamérica, en América y el mundo, enviarán millones de jóvenes a morir por nada, en nombre de la reivindicación, en nombre del patriotismo, en nombre del civismo que enseñan con desesperación en las escuelas y colegios, lavando el cerebro con los supuestos héroes como fueron los masones Simón Bolívar, Sucre, San Martín, Pedro Domingo Murillo, Abaró, acá en Bolivia, ¿no? La masonería estableció a estos héroes o a estas figuras reconocidas como nefilims, que en la actualidad están operando en los estados de todos los gobiernos del mundo, todos promovidos por la masonería en todo el mundo. En fin, todo ya está en agenda y listo para soltarlo. Solo hay quien al presente los detiene. Hasta que el Señor Jesucristo dé por comenzado la gran tribulación, soltarán estos hijos del infierno la devastación de la raza humana, que no podrán controlar porque los demonios no se contienen. Esto saldrá de sus manos, no podrán hacerlo. Y al final son ellos los que dieron las órdenes, los que al final gobernarán el mundo. Estos monstruos dentro de los gobiernos del mundo son los peores, porque como Adolfo Hitler lavan el cerebro, cautivan con sus palabras, compran con migajas la conciencia de los incautos y han hecho una religión sus aspiraciones, el gobernar el mundo juntos a la bestia, que ni siquiera les dará un espacio en su gobierno porque como siempre solamente los usan. Pobres, no saben el juicio que se apresura para su perdición eterna, como dicen las Escrituras, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así dice un verso bíblico, ¿se acuerdan?
Esto en términos bíblicos, y en términos seculares sería aplicación de la reducción de población mundial. La masacre ya planificada se aplicará en breve. Terremotos, tsunamis, huracanes, manipulación climática. Por otro lado, las vacunas que ya se están aplicando, que están enfermando a mediano y largo plazo. Por otro lado, las semillas transgénicas. Por otro lado, los insectos modificados genéticamente, etcétera, etcétera. ¿Cuántos programas de eugenesia ya están listos para ser soltados? Con esto me despido hasta una otra oportunidad. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Y aquel día el príncipe de las tinieblas apareció en la tierra para destruir el más bello de los juegos. Maybe they're friendly. Au revoir. A lo largo de nuestra historia, hay casos de hombres que vendieron su alma al diablo a cambio de algún tipo de habilidad en busca de ser reconocidos y admirados mundialmente. Un pacto con el diablo es una especie de acuerdo con el mal, con la única intención de conseguir un bien superior. Pero el pacto contiene ciertos riesgos, ya que el diablo se hará dueño del alma de la persona. Hay muchos famosos que han asegurado en sus canciones o en programas de televisión en tono de broma haber vendido su alma para conseguir fama.
Sin embargo, sobre las personas que veremos a continuación, hay datos que indican que pactaron realmente. Hoy vamos a ver top 5 artistas famosos que vendieron su alma al diablo. Este vídeo no trata de demostrar la veracidad de las historias que conoceremos a continuación. ¿Verdadero o falso? El único objetivo de este vídeo es entretener a las personas que lo vean. Número 5. Niccolò Paganini. Esta persona llegó a ser uno de los violinistas con más talento de toda la historia. Ya de niño, Niccolò Paganini, quien fue conocido como el violinista del diablo, escribió varias obras para violín que ningún otro músico de la época era capaz de tocar. Los otros músicos creían que este había vendido su alma al diablo debido a la complejidad de sus obras. Incluso hay quien aseguraba que cuando él tocaba su violín siempre había una extraña figura oscura detrás de él, y que cuando se le partían las cuerdas de su violín sonaba exactamente igual. De hecho, hay un testimonio que dice que llegó a tocar una vez con una sola cuerda y su violín no perdió sonido. Era tal la creencia de su pacto con el diablo que cuando él murió, la iglesia se negó a darle un entierro católico. Número 4. Kesha. Kesha es una de esas artistas cuyos videoclips son una auténtica exposición de simbología Illuminati. Ella ha admitido en diversas ocasiones ser adoradora de Satán y haber realizado un pacto con él a cambio de éxito y fama. En una entrevista afirmó que su canción Bailando con el demonio es totalmente real, pero eso no es todo. Según ella, durante sus conciertos la persiguen varios demonios con los que más tarde tiene sexo. La cantante describe estas relaciones como algo muy intenso en las que casi no puede respirar. Ella aseguró que durante una de estas relaciones quedó embarazada de un demonio y pidió que le hicieran un exorcismo para no tener el bebé. Previamente a esta entrevista, ella ha afirmado varias veces que hizo un pacto con el diablo y que aunque desearía estar bromeando, no lo estaba haciendo. Número 3. Giuseppe Tartini. La obra más reconocida de este compositor italiano se llama El Trino del Diablo, y aún hoy en la actualidad sigue siendo una de las obras para violín más difíciles de interpretar. Sin embargo, Tartini era un simple violinista frustrado y poco conocido, que una noche se fue a dormir y, según él mismo dijo, vio al diablo en un sueño y este le enseñó a tocar el violín a cambio de su alma. El músico aceptó y el diablo tocó la obra más impresionante que jamás hubiera escuchado. A la mañana siguiente, inmediatamente empezó a escribir la sonata nota por nota, asegurando que en realidad casi no sabía qué estaba haciendo y que las notas brotaban de sus manos como si estuviera poseído por el diablo. Con el tiempo la obra fue conocida como El Trino del Diablo y era tan difícil de ejecutar que los músicos decían que era necesario un sexto dedo, el conocido dedo del diablo. Número 2. Bob Dylan. ¿Quién pensaría que este artista afirmaría algo así en televisión? Seguramente si esto nos lo hubiesen contado no nos lo creeríamos, pero hace unos años pudimos ver en televisión en directo cómo él afirmó que no podía dejar de hacer giras porque había hecho un pacto por llegar a ser quien es hoy con alguien que él aseguraba que es de este y de otro mundo, a quien llama el jefe. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. Número 1. Robert Johnson. La vida de este famoso músico de blues solo duró 27 años y de esta manera se convirtió en el primer integrante del famoso Club de los 27 en el que músicos famosos han fallecido con esta edad. El joven Johnson vivía en una plantación y soñaba todos los días con convertirse en un gran músico de blues, pero por desgracia eso era una tarea casi imposible. Primero, por el hecho de ser negro en esos difíciles años y segundo, porque no tenía talento. Sin embargo, según él mismo le contó a su gente más allegada, una noche se encontró con un hombre que le pidió su guitarra, se la afinó y tocó un par de canciones. Luego se la devolvió y le dijo que si quería tener ese dominio, él se lo
lo daría a cambio de su alma. Las personas que le conocían aseguraron que desde luego era la única explicación al rápido dominio que Johnson adquirió con la guitarra y su voz. De hecho, incluso llegó a componer una canción de blues que se llama El Diablo y Yo, en la que cuenta cómo fue su pacto. Deja un like si te ha gustado, suscríbete en el canal, sígueme en mis redes sociales, un abrazo y hasta el siguiente video.